Plátano, el ícono más venerado y el contendiente aparentemente invencible de esta edición, ha sido expulsado de la gran final de manera sumaria y definitiva. Una noticia que resuena como un trueno atronador en la ya convulsa recta final del programa, dejando a millones en un estado de perplejidad absoluta. La evidencia irrefutable de su imperdonable desatino no proviene de un mero rumor o una especulación infundada, sino de un informe confidencial, emanado directamente de las más altas esferas de la producción. Un compendio de datos que detalla con precisión quirúrgica una falta gravísima al reglamento, perpetrada con una frialdad y una premeditación que pocos le hubieran adscrito. Este trascendental documento que hemos tenido en nuestras manos y que está a punto de ser divulgado al público, no solo sentencia su destino de forma irreversible, sino que desvela una cara oculta de la competencia, una sombra inquietante que ahora se cierne sobre la integridad misma de todo el certamen. Su error, una transgresión que ha dejado a la producción sin margen alguno de maniobra o indulgencia, representa el escándalo más estrepitoso que jamás se haya vivido en la historia de esta contienda. Un terremoto moral que sacude los cimientos de lo que creíamos saber sobre Plátano y su inmaculado camino hacia el codiciado título. Es, sin lugar a dudas, una historia de ambición desmedida, de un anhelo irrefrenable de victoria y de un sacrificio final que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La esencia de la infracción cometida por Plátano es tan escandalosa como moralmente devastadora para su imagen pública, pues no se trató, ni por asomo, de una simple falta deportiva atribuible al ímpetu del momento o a un malentendido en el fragor de la contienda. Fue una manipulación consciente y metódica de las condiciones de juego. Un acto flagrante de deslealtad que compromete no solo su rendimiento individual, sino la credibilidad intrínseca de la competición en su conjunto. Según los detalles pormenorizados y expuestos en el informe que hemos podido examinar con suma atención, Plátano habría intentado alterar o manipular un elemento clave en una de las pruebas eliminatorias, buscando obtener una ventaja ilícita y completamente ilegítima sobre sus desprevenidos adversarios. Este patrón de conducta, un subterfugio calculado y diseñado con maestría para asegurar su avance a cualquier costo, revela una faceta completamente inesperada del atleta que todos admiraban y aclamaban, transformándolo de héroe nacional a villano en cuestión de instantes, desvelando una facara oculta. La magnitud de su engaño es tal que la producción, tras horas de deliberación exhaustiva y la revisión minuciosa de imágenes de seguridad y testimonios cruciales, no tuvo otra opción que aplicar la máxima sanción contemplada, demostrando de forma inequívoca que nadie, ni siquiera el participante más popular o el favorito indiscutible, está por encima de las inquebrantables reglas del juego. ¿Creías que la gloria de Plátano era inquebrantable y su victoria un hecho consumado? Prepárense porque la verdadera historia detrás de su caída es aún más oscura, sórdida y complicada de lo que cualquiera podría imaginar, y estamos a punto de desvelarla. La conmoción que ha provocado esta decisión ha sido absoluta y se ha extendido como una onda expansiva incontrolable, dejando a compañeros de equipo, al abnegado personal técnico y, por supuesto, a millones de televidentes en un estado de estupefacción total e incredulidad. La producción, plenamente consciente del peso mediático monumental de Plátano y del impacto demoledor que su repentina salida tendría en la audiencia global, se vio forzada a actuar con una prontitud y una firmeza inusitadas, enviando un mensaje claro, cristalino e ineludible. La integridad del certamen prevalece de forma absoluta sobre cualquier individualidad, por más carismática, influyente o talentosa que ésta sea. Fuentes internas, que prefieren mantener el anonimato por el riesgo que corren, revelan que las discusiones fueron intensas y la presión sobre los responsables de tomar la última palabra era inmensa, rozando lo insoportable. Pero la evidencia recabada, según se nos ha confirmado por múltiples vías, era tan contundente y tan irrefutable que no dejó espacio alguno para interpretaciones ambiguas ni para la menor indulgencia. El rostro de la alta dirección, al comunicar la desgarradora noticia al implicado, reflejaba una mezcla palpable de decepción profunda y el pesar agridulce por ver cómo una trayectoria brillante y prometedora se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos.
Todo por una ambición mal encausada que ahora le costaba el sueño de su vida, su reputación y su futuro. La naturaleza exacta de la manipulación perpetrada por Plátano ha sido objeto de intensas especulaciones, pero nuestros informantes confidenciales han arrojado luz sobre los detalles más turbios. No se trató de una trampa burda, sino de una intervención sutil, casi imperceptible, en el equipo o las condiciones de una prueba crucial. Se nos ha revelado que Plátano habría accedido a información restringida, posiblemente sobre las particularidades de un desafío aún no desvelado, o habría utilizado un dispositivo electrónico minúsculo y no autorizado para obtener una ventaja marginal, pero decisiva en un momento crítico. La habilidad con la que se llevó a cabo este engaño es casi tan perturbadora como el acto mismo, demostrando una mente calculadora y una frialdad que contradice por completo la imagen pública que Plátano había cultivado meticulosamente durante años. Este acto de sabotaje o autobeneficio ilícito, realizado bajo el velo de la noche o en momentos de distracción del equipo de supervisión, no solo buscaba la victoria, sino que revelaba una absoluta falta de respeto por el esfuerzo y la honestidad de sus competidores, destrozando la esencia misma del espíritu deportivo. Las implicaciones de este engaño son tan profundas que la mera idea de que alguien pudiera haber jugado con la pureza de la competición de esta manera resulta repugnante para cualquiera que valore la justicia. El momento de la revelación y la confrontación con Plátano fue, según fuentes presenciales, un torbellino de emociones contenidas y explosiones silenciosas. La producción ya había recopilado un dossier impecable de pruebas, incluyendo grabaciones de seguridad que, aunque sutiles, mostraban patrones de comportamiento sospechosos y el acceso a áreas restringidas en horarios inusuales. El director del programa, acompañado por el jefe de seguridad y un representante legal, se reunieron con Plátano en un despacho aislado, donde le presentaron las evidencias de forma cruda y sin paliativos. Inicialmente, Plátano intentó una negación vehemente, con ojos que buscaban una salida desesperada, suplicando un margen de error, una interpretación alternativa de los hechos que lo exculpara. Sin embargo, la frialdad de los datos, la inquebrantable secuencia de imágenes y las inconsistencias en sus propias explicaciones lo acorralaron sin piedad. El silencio que siguió a la presentación de la prueba definitiva fue descrito como ensordecedor, la capitulación en sus ojos un espectáculo desolador. Este desplome de un ídolo, confrontado con la irrefutable realidad de su propia trampa, marcó el inicio del fin de su meteórica carrera. ¿Pensabas que la caída de Plátano fue un simple error? Aún no hemos llegado a la parte más turbia. Lo que intentó hacer después de ser descubierto te dejará helado y cambiará tu perspectiva sobre la ambición sin límites. Quédate, porque la verdad es más retorcida de lo que imaginas. La investigación interna que desembocó en esta drástica decisión fue un proceso exhaustivo y meticuloso, digno de una operación de inteligencia de alto nivel, llevado a cabo con el máximo sigilo para evitar filtraciones prematuras que pudieran comprometer la credibilidad o la objetividad de los hallazgos. Un equipo multidisciplinario de expertos en reglamentos, análisis forense de vídeo y especialistas en seguridad cibernética trabajó sin descanso durante días, revisando cada frame de las grabaciones, cada registro de acceso y cada testimonio, con la precisión de un cirujano. Cada detalle, por insignificante que pareciera, fue analizado bajo lupa, reconstruyendo paso a paso los movimientos de Plátano y las circunstancias que rodearon la ejecución de su artimaña. La presión sobre este equipo era inmensa, conscientes de que estaban manejando una situación que no solo afectaría a una persona, sino a la reputación de una institución televisiva multimillonaria. Lo que encontraron fue un entramado de decisiones calculadas y acciones deliberadas, no un desliz fortuito, confirmando la intención inequívoca de obtener una ventaja ilegítima, demostrando una premeditación que raya en lo maquiavélico. La verdad que emergió de este escrutinio interno no dejó lugar a dudas. Plátano había violado la confianza depositada en él, y con ello, los principios fundacionales de la competición. La expulsión de Plátano no es solo la caída estrepitosa de un competidor prominente,
Es una reconfiguración sísmica del panorama final del certamen, que altera por completo todas las expectativas preconcebidas y aviva un debate encendido y polarizado sobre la justicia, la ética y la equidad en el deporte de alto rendimiento televisado. Con su salida, el camino que parecía predestinado y casi asegurado para otros aspirantes se abre de par en par, pero con una sombra de sospecha persistente que planeará sobre cualquier victoria venidera, empañando el brillo de la gloria. ¿Es justa esta nueva e inesperada oportunidad para quienes competían bajo la flagrante desventaja de un rival con ventajas ilícitas e inmerecidas? ¿O por el contrario, esta drástica y ejemplar medida es la validación necesaria de que las reglas son para todos, sin excepciones, privilegios o favoritismos? El verdadero desafío ahora recae sobre los demás finalistas, quienes deberán demostrar al mundo que su triunfo no es un mero regalo de la producción, una herencia fortuita, sino el fruto inmaculado de su propio mérito, de su sudor y de su talento, en un ambiente donde la desconfianza podría volverse tan competitiva y corrosiva como la propia carrera. El precedente sentado por la acción de Plátano es ineludible y cambiará para siempre la forma en que los atletas se acercan a la victoria. Si creías que la salida de Plátano ya te parece un golpe impactante para el show, aguarda a descubrir los nombres de aquellos que podrían haber sido cómplices directos o que, increíblemente, se beneficiaron de su fraude, consciente o inconscientemente. La trama se vuelve aún más oscura y los intereses creados son mayúsculos. No te despegues de nuestra plataforma. Las preguntas sin respuesta sobre los motivos profundos que llevaron a Plátano a cometer semejante error mortal y autodestructivo resuenan en cada rincón del planeta. Y las teorías, aunque no oficiales ni confirmadas, apuntan con insistencia a una presión insoportable por la victoria, a una desesperación oculta y un pánico escénico que se escondían tras su inexpugnable fachada de invencibilidad. Algunos susurran en voz baja que la posibilidad de no alcanzar la gloria, después de un camino tan dominante y arrollador, le habría empujado de forma irrefrenable a cruzar líneas rojas éticas que jamás debió siquiera considerar. Otros, más escépticos y cínicos, sugieren que quizás este no fue un incidente aislado, un arrebato puntual, sino la culminación de un patrón de comportamiento deshonesto, una repetición sistemática de artimañas y subterfugios que, hasta ahora, habían permanecido indetectables y ocultos de la luz pública. ¿Fue una decisión de último momento, impulsada por el miedo abrumador al fracaso, o una estrategia preconcebida y cuidadosamente planeada desde hace tiempo? Las pocas y ambiguas palabras que se han filtrado de su entorno más íntimo hablan de un profundo y desgarrador arrepentimiento, pero ya es demasiado tarde. El daño es irreparable e irreversible. Su reputación, construida con años de esfuerzo titánico, se ha desmoronado en un instante, dejando un legado que será recordado no por sus inmensas victorias, sino por su traición y su final humillante. El futuro inmediato de Plátano en el ámbito deportivo y mediático es ahora una incógnita total, envuelta en un manto de incertidumbre. Su nombre, antes sinónimo de excelencia, destreza y honorabilidad, queda ahora maculado de forma permanente por esta mancha indeleble de deshonestidad. La posibilidad de ser vetado de futuras competiciones de forma vitalicia es una amenaza latente y muy real, y el apoyo incondicional de los patrocinadores, que antes se disputaban su imagen con ferocidad, se ha evaporado en un soplo, dejando un vacío profesional y personal inmenso y desolador. Y para la producción, este escándalo mayúsculo representa un desafío sin precedentes. ¿Cómo restaurar la confianza del público masivo y reafirmar la credibilidad de un programa que se precia de su espíritu deportivo y su transparencia intachable? La narrativa de la gran final ha cambiado radicalmente, y lo que antes era una celebración del talento y la perseverancia, ahora se transforma en una reflexión obligada y profunda sobre la ética, la moral y los límites infranqueables de la ambición humana. El eco ensordecedor de esta expulsión resonará mucho más allá de esta temporada, marcando un antes y un después en la historia del formato, demostrando con vehemencia que ni la fama, ni el favoritismo desmedido pueden escudarse ante una violación flagrante de los principios fundamentales e inmutables del juego limpio.
¿Pensabas que la carrera de Plátano estaba totalmente destruida? Lo que vamos a revelarte sobre los desesperados acuerdos que intentó negociar tras ser descubierto te hará cuestionar absolutamente todo. La historia tiene giros aún más escalofriantes y oscuros. Quédate con nosotros para conocerlos en exclusiva. El impacto inmediato en los patrocinadores fue devastador. Una reacción en cadena que ilustra la fragilidad de las alianzas comerciales cuando la reputación se desmorona. En cuestión de horas, las grandes marcas que lucían orgullosas el rostro de Plátano comenzaron a emitir comunicados de prensa, desvinculándose de inmediato del atleta y del escándalo. No fue solo la pérdida de ingresos por contratos millonarios, fue el daño irreparable a su marca personal. La de un hombre que había construido su imperio sobre la imagen de la pureza y la invencibilidad. Los logotipos de bebidas energéticas, ropa deportiva y tecnología de vanguardia desaparecieron de sus perfiles sociales y de la publicidad, como si nunca hubieran existido. Las cláusulas de buena conducta en sus contratos, antes letra pequeña, se activaron con una crueldad implacable, prometiendo batallas legales prolongadas y costosas. La vergüenza económica se sumaba a la deshonra deportiva, ahogando al otrora invencible Plátano en un mar de consecuencias que ni su vasta fortuna podría mitigar por completo. Este fue un recordatorio brutal de que en el mundo del espectáculo y el deporte, la imagen lo es todo. Y una mancha de esta magnitud puede arrasar con una carrera entera en un parpadeo. La reverberación de la partida de Plátano no solo impacta su propio destino deshonroso, sino que arroja una sombra compleja y perturbadora sobre los demás contendientes que aún luchan por la victoria, tiñendo el ambiente de una tensión palpante e ininterrumpida. Algunos se sienten aliviados, viendo una barrera previamente imposible de superar desvanecerse en el aire. Otros, sin embargo, cargan con el peso de la incertidumbre, preguntándose si el camino que ahora se les presenta es realmente ganado por mérito propio o si está condicionado por la mano del destino o, peor aún, por las decisiones calculadas de la producción para compensar el escándalo y restablecer un equilibrio percibido. La presión sobre estos finalistas es ahora doble. No solo deben ganar, sino que deben hacerlo de una forma tan impoluta y tan inmaculada que disipe cualquier sombra de duda sobre la legitimidad de su triunfo, luchando contra los fantasmas de la desconfianza. Este suceso, que nadie anticipó ni en sus peores pesadillas, ha convertido la recta final en un campo de batalla psicológico agotador, donde la confianza y la moral de cada atleta son puestas a prueba de una manera cruel, inesperada y hasta inhumana. La gloria, si llega para alguno de ellos, tendrá sin duda un sabor agridulce, teñido por el escándalo que lo precede. ¿Aún piensas que la producción solo vela por el juego limpio y la transparencia? Te adelanto que la sombra de la conspiración podría extenderse mucho más allá de Plátano, afectando a estructuras internas. Quédate, porque lo que te revelaremos a continuación es un secreto que nadie se atreve a contar en voz alta, y te volará la cabeza con su audacia. Este episodio protagonizado por Plátano es un testimonio cruel y poderosísimo de que, en las arenas de la competición más exigente y mediática, la búsqueda desenfrenada de la victoria a toda costa puede llevar a los límites más extremos de la ética y, en ocasiones, a trascenderlos con consecuencias irreversibles y catastróficas. La audiencia, ahora más vigilante, escéptica y demandante que nunca, exigirá una transparencia absoluta y una rendición de cuentas inequívoca por parte de la producción, para asegurar que la integridad del programa se mantenga intachable y que la justicia sea el pilar fundamental. Este incidente no solo marca un capítulo oscuro y lamentable en la historia del formato, sino que invita a una reflexión profunda y urgente sobre los valores que se promueven y se toleran en los realities de supervivencia y si el entretenimiento a toda costa justifica los riesgos morales y éticos. Es un recordatorio brutal de que los atletas son humanos, intrínsecamente susceptibles a la presión, a la tentación y a las decisiones erróneas, pero que la institución organizadora tiene la obligación ineludible de velar por la justicia y la equidad por encima de todo. El espectáculo debe continuar, indudablemente, pero la cicatriz de esta traición perdurará, exigiendo una reevaluación constante y rigurosa de los estándares que rigen este tipo de contiendas de alto voltaje. El caso de Plátano.
Aunque singular por su magnitud mediática y el estatus de superestrella del implicado, no es un fenómeno aislado ni único en el vasto y controvertido universo de las competiciones televisadas, donde la línea tenue entre el ingenio estratégico y la violación descarada de las normativas a menudo se difumina peligrosamente hasta desaparecer. La historia de programas similares está salpicada de incidentes turbios, desde el uso encubierto de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, hasta la formación de pactos secretos para eliminar rivales y la revelación ilícita de información privilegiada obtenida por vías irregulares, todos ellos buscando esa ventaja inalcanzable que garantice el triunfo. Sin embargo, lo que distingue el episodio de Plátano es la audacia descarada de su acción y la innegable contundencia de la evidencia, que obligó a la producción a una reacción inmediata, contundente y pública, evitando así cualquier percepción de un posible encubrimiento o de una actuación indulgente. Este precedente, claro y severo, servirá como una advertencia severa y perdurable para futuros participantes, recordándoles que cada movimiento está bajo un escrutinio constante y que la tentación de tomar atajos, por muy sutil o ingeniosa que parezca, conlleva un riesgo existencial para su carrera, su imagen y para la reputación del propio programa. La competencia es feroz, pero la transparencia es innegociable. La indignación en el público fue inmediata y masiva. Las redes sociales estallaron en un torbellino de comentarios, memes y teorías de conspiración. Los defensores de Plátano clamaban por su inocencia, argumentando un complot o una injusticia, mientras que la mayoría exigía un castigo ejemplar, sintiéndose traicionados por el ídolo que habían elevado. Foros de fans se dividieron, creando bandos enfrentados que debatían con una pasión casi religiosa sobre los detalles del engaño de Plátano. La producción, en un intento por controlar la narrativa, emitió un comunicado conciso pero firme, reafirmando la validez de su decisión y la contundencia de las pruebas, pero sin revelar detalles específicos para proteger la privacidad del proceso y la integridad de la investigación. Este vaivén de opiniones públicas, lejos de apaciguar los ánimos, avivó aún más el fuego de la controversia, transformando el escándalo de Plátano en un fenómeno mediático sin precedentes. Un estudio de caso sobre la volatilidad de la fama y la crueldad del juicio popular. La huella de este evento se grabó a fuego en la conciencia colectiva, marcando para siempre esta temporada. Las conversaciones de Plátano con la producción, una vez descubierto y acorralado por la evidencia, fueron descritas como un desesperado intento de negociación, un patético regateo por su supervivencia mediática. Fuentes internas han revelado que Plátano propuso un sinfín de alternativas para evitar la expulsión, desde retirarse voluntariamente alegando motivos personales y de salud, hasta ofrecerse a hacer una confesión pública dramatizada, pidiendo perdón y asumiendo una equivocación de buena fe. Todo ello con la condición de preservar su participación en la final, o al menos, evitar la publicidad devastadora de una expulsión forzosa. Incluso se habló de ofrecer una compensación económica a la producción o a la competición, un soborno velado para silenciar el escándalo. Pero la producción, firme en su compromiso con la integridad del programa, rechazó cada una de estas propuestas con una resolución inquebrantable. Para ellos, no había precio que pudiera pagar la restauración de la confianza del público, una vez comprometida por un acto tan deshonesto. La negativa a ceder ante la desesperación de Plátano subraya la gravedad de su falta y el mensaje inequívoco que la producción quería enviar. No hay atajos para la gloria, y las reglas son innegociables para todos, sin importar su estatus o popularidad. La caída de Plátano es mucho más que una simple expulsión. Es un capítulo oscuro que redefinirá la narrativa completa de esta temporada y dejará una huella imperecedera en la memoria de los fanáticos más acérrimos y en la historia misma del programa. El sueño de un campeón, antes tan cercano y tangible, se ha convertido en una pesadilla de descrédito y vergüenza pública, una lección brutal sobre las verdaderas consecuencias de la ambición desmedida y la flagrante falta de ética. La final,
que prometía ser una celebración épica del talento y el esfuerzo, ahora se convierte en un evento cargado de significado y matices, un testamento a la resiliencia inquebrantable del formato y a la independencia férrea de la producción frente a las presiones del éxito individual y la popularidad. Lo que queda es un espacio vacante en el podio. Una pregunta abierta y fascinante sobre quién heredará la corona de un programa ahora marcado. Y una audiencia que, ahora más crítica y desconfiada que nunca, exigirá que la verdad y la justicia siempre prevalezcan, por encima de cualquier favoritismo o espectáculo. Este evento ha desnudado las fragilidades de un sistema y las profundas debilidades humanas. La final está a la vuelta de la esquina y el nombre del nuevo favorito ya está circulando en las redes como reguero de pólvora. Pero, ¿quién se atreverá a tomar el manto de campeón sabiendo la verdadera historia detrás de esta expulsión y la sombra de lo que Plátano hizo? No te pierdas los nombres que ahora lideran las apuestas, porque la contienda es más sangrienta que nunca y las batallas psicológicas son reales. Plátano, el inquebrantable, ya ha caído por su propia mano, en un escándalo que desvela la más cruda verdad sobre la ambición desmedida en la televisión y las implacables consecuencias de cruzar límites infranqueables. Su expulsión es un hito. La producción ha hablado con una claridad rotunda, demostrando que ni la fama ni el favoritismo están por encima de la integridad del juego, reconfigurando por completo la recta final de una manera que nadie se atrevió a predecir. Este fue, sin duda, el mayor shock en la historia del programa. Un episodio de traición que ha sacudido los cimientos de la competición y que obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre el juego limpio. Para no perderte ningún detalle de cómo este escándalo redefine la lucha por el título y quiénes emergen de entre las cenizas de este colosal fraude, asegúrate de suscribirte ahora mismo a este canal. Activa las notificaciones y no te pierdas ni un solo revelación. La historia de Plátano es el reflejo más oscuro de lo que puede pasar cuando se busca la victoria a cualquier precio. La verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán oculta la quieran mantener.